Hola queridos hermanos, buenos días. Tal vez en alguna oportunidad habremos encontrado situaciones límites, situaciones duras, difíciles, tensas, que bueno, ¿y acá cómo salimos? ¿Y acá cómo enfrentamos tal o cual situación? Y a veces es tan duro, tenso el momento que vivimos, que incluso hasta, digamos, no reconocemos que Jesús está allí, justo en medio de esa tormenta está presente. Es como que, a ver, como se acordarán cuando comenzaba toda esta pandemia, ¿no? Allá en aquel gesto que el Santo Padre hacía en Roma, donde llevó el Santísimo en medio de esa plaza San Pedro, desierta, un lugar que momentos atrás estaba lleno de turistas, de creyentes, de personas que iban justamente al encuentro de aquella plaza y estar en el corazón de toda la iglesia, ¿no? Y vemos como el Papa sale con el Santísimo y esa lluvia, ¿no? Y es así, ¿no? Esa experiencia de sentirse, el Santo Padre llevaba allí la iglesia en su espalda, ¿no? Como conduciendo, como Pedro. Bueno, y esos embates que se dan en algunas ocasiones de la vida, que se nos da también en forma personal. Hoy vamos a ver cómo se dio ese embate en los discípulos y cómo Jesús hace para tranquilizarles, cómo Jesús hace para que esos discípulos puedan reconocerlo. Entonces los invito a que vayamos en este caso al Evangelio de San Mateo, el capítulo 14, desde el versículo 22 hasta el final del capítulo, del versículo 36. Dice: enseguida Jesús obligó a sus discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Él estaba despidiendo a la multitud que había sido saciada con el pan. Acuérdense de la multiplicación de los panes que vimos ayer. Entonces, ahora Jesús los envía a los discípulos: vayan ustedes, que después yo los alcanzo. Pero ¿qué sucede? Después se subió a la montaña para orar a solas. Al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas porque tenían viento en contra. Ese Jesús estaba muy tranquilo orando en la montaña. Pero veía a la barca, acá está como en primer plano la barca, sacudida. Así como nosotros, es como la iglesia sacudida por tantas situaciones que todos ya conocemos. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. No tenía otra manera Jesús de acercarse allí que caminar sobre el mar. Aquí me detengo un instante. Debemos saber que para el texto bíblico, para el lenguaje bíblico, el mar está asociado con el mal. Las fuerzas del mal están emparentadas con las fuerzas del mal. Por eso Jesús, al hecho de caminar sobre el mar, quiere decir que está por encima del mal. Entonces Jesús vence el mal, vence el mar, vence el mal. Entonces, cuando va allí al encuentro con sus discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. Es un fantasma, decían. Dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar, pero Jesús le dijo: tranquilícense, soy yo, no teman. Qué hermosa esa expresión, tranquilícense, soy yo, no teman. Así cuando estas situaciones en nuestra vida nos estremecen, escuchar esa voz que Jesús nos dice: tranquilízate, estoy yo, no temas. Entonces Pedro respondió: Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua. Ven, le dijo Jesús. Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Qué hermoso esta situación de Pedro, que lo quiere poner a prueba. Se pone a prueba él, pero también lo quiere poner a prueba al mismo Jesús. A ver si eres vos, entonces que yo también pueda caminar. Y bueno, Jesús lo invita: ven. Y así comenzó a caminar. Pero por un momento determinado empezó Pedro a verse que se hundía. Y entonces, al ver la violencia del viento, tuvo miedo y empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano, lo sostuvo mientras le decía: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó.
Y los que estaban en ella se postraron delante de él diciendo: verdaderamente ese es el Hijo del Hombre. Fíjese, toda esta situación concluye con una expresión de fe, un acto de fe. Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Así que hoy vamos a pedirle al Señor que nos ayude a encontrar verdaderamente en tantas situaciones que nos conmueve, que nos estremece, que nos da miedo, encontrar así al Señor. Señor, yo creo que estás presente allí. Invítalo a Jesús siempre a tu vida, para que se haga presente en todos esos momentos duros que a veces nos toca vivir. Que Dios te bendiga a vos, a toda tu familia, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y adelante.